Nos encanta presumir racionales que somos, hasta que un rumor convierte al pueblo en genios en pánico discutiendo con faroles. Y créame, eso apenas empieza. 1. En un pequeño pueblo europeo que necesitaba urgentemente pasatiempos, empezó a circular un susurro de que un gato callejero local no solo tenía aspecto extraño, era un demonio cambiante tomando notas para el inframundo, probablemente porque el infierno funciona con tecnología de vigilancia muy anticuada. Una vecina aburrida aseguró que vio al gato parpadear de forma sospechosa, lo cual normalmente no se considera prueba de espionaje demoníaco, pero los estándares se desplomaron al instante. En cuestión de horas, los habitantes formaron una patrulla con velas, convencidos de que defendían a la humanidad de un felino sobrenatural cuyo mayor delito documentado era tirar una maceta. El alcalde intentó calmarlos, pero usó accidentalmente la frase «criatura inusual» que la multitud interpretó como confirmación de que un apocalipsis peludo estaba sobre ellos. Al caer la noche, la mitad del pueblo perseguía al animal confundido por la plaza, mientras la otra mitad se escondía dentro recitando oraciones que apenas recordaban. Cuando finalmente se descubrió que el demonio era solo un viejo gato naranja con alergias estacionales, el pueblo fingió discretamente que había realizado un ejercicio comunitario de seguridad perfectamente racional, y el gato volvió a parpadear con sospecha, esta vez ante la pura incompetencia humana. 2. Hubo una vez un pueblo comercial donde alguien murmuró que el pan olía diferente, una frase lo bastante vaga como para ser observación o profecía. Lamentablemente, la población local eligió de inmediato la segunda opción. Los alquimistas del rumor se pusieron a trabajar, y en una hora, un experimento de panadería con cebada apenas más tostada se convirtió en una conspiración que incluía veneno, sabotaje gubernamental, complots, extranjeros, y de alguna manera, brujas intentando un golpe basado en gluten. Las multitudes se reunieron frente a la panadería como si fuera el epicentro del apocalipsis menos impresionante del mundo. Algunos olían los panes con dramatismo como si audicionaran para un programa policial, mientras otros insistían en que podían sentir las toxinas activarse, aunque lo único activado era su imaginación. Un hombre acampó afuera exigiendo el arresto de cualquiera que hubiera tocado trigo. Cuando el médico del pueblo llegó a investigar, descubrió que el olor extraño no era más que una bandeja sin limpiar. La multitud se dispersó en silencio incómodo, salvo un individuo que juraba estar envenenado y a punto de desmayarse en cualquier segundo. No ocurrió. 3. En un asentamiento costero particularmente tranquilo en el sentido en que solo puede serlo un lugar donde no pasa nada desde hace 300 años, comenzó el rumor de que el mar había empezado a hablar. No rugir ni romper, sino hablar, como una deidad desorganizada dejando mensajes de voz. El susurro nació con un pescador que afirmó haber oído una advertencia. El detalle de que también llevaba 42 horas despierto convenientemente no se mencionó ante una multitud ansiosa de emoción. Pronto, los residentes se alinearon en la orilla, entrecerrando los ojos ante las olas como si esperaran que emergiera una conferencia desde la espuma. Cada salpicadura era señal, cada ráfaga profecía y cada graznido de gaviota un mensaje codificado desde lo profundo, según una mujer que aparentemente dominaba dialectos de gaviota. La gente abandonó la pesca convencida de que el océano planeaba venganza por siglos de irrespeto. El pánico colapsó cuando un adolescente señaló que la misteriosa voz citada por todos era solo la vieja boya del puerto que gemía porque su cadena estaba oxidada. La multitud regresó a casa fingiendo que nunca consideró demandar a la marea por daños emocionales. 4. Un pueblo a inicios del siglo XIX tuvo un incidente menor con una linterna caída y un caballo asustado, que debió quedar como anécdota de 5 minutos. En cambio, alguien declaró que la reacción del caballo era antinatural, y en un día los ciudadanos actuaban como si fuerzas ecuestres sobrenaturales los sitiaban. La gente atrincheró sus puertas como si una caballería de animales poseídos estuviera lista para derrocar a la humanidad. Un herrero juró que los ojos del caballo brillaban, aunque varios testigos insistieron en que era luz reflejada en pleno pánico. Una multitud marchó al establo exigiendo que las autoridades interrogaran al caballo, un plan sin procedimiento alguno, dado que los animales son pésimos en declaraciones formales.
Finalmente llegó un veterinario, acarició al caballo y lo declaró perfectamente normal, salvo por el trauma de ser observado por 40 humanos aterrados. Todos acordaron no volver a hablar del asunto, especialmente el hombre que proclamó que los caballos estaban aprendiendo estrategia. 5. En un pueblo del norte famoso por inviernos largos y paciencia corta, alguien lanzó el rumor de que la campana de la iglesia sonaba sola por las noches. En vez de asumir viento o fallas mecánicas, concluyeron que el campanario era un portal de espíritus descontentos, exigiendo atención a horas inconvenientes. La gente se reunió en la plaza con horquillas, linternas y la firme creencia de que, si había fantasmas, responderían bien a los gritos. Cada sonido inesperado, aves, roedores, el viento comportándose como viento, desataba nuevas oleadas de pánico. Cuando llegó el sacerdote, descubrió que el repique lo causaba un pequeño búho que se posaba repetidamente en la cuerda, probablemente molesto porque los humanos alteraban su horario de caza. El búho voló, la campana cayó y la multitud se dispersó con torpeza fingiendo que jamás intentó intimidar a un ave nocturna con indignación moral. 6. Imagine un pueblo tranquilo donde alguien comentó que el agua del pozo sabe metálica. Una frase normal, salvo que toda la población estuviera lista para tratar sensaciones como alarmas sobrenaturales. En horas, el rumor mutó en acusaciones de veneno, maldición o hechizo lanzado por viajeros que sonreían demasiado. Una multitud rodeó el pozo debatiendo si exorcizar el agua o gritarle hasta que reformara su conducta molecular. Un hombre insistía en oler peligro en el vapor de su taza, aunque el agua ni siquiera estaba caliente. Mientras tanto, la causa real, un trozo de óxido desprendido de la bomba vieja, pasó desapercibida porque carecía del drama exigido. Al final, el herrero limpió la bomba, el sabor desapareció y el pánico cedió. Naturalmente, varios aseguraron que la maldición se rompió solo porque miraron al pozo con suficiente intensidad para ahuyentar espíritus. 7. En una ciudad portuaria bulliciosa, se difundió el rumor de que un cargamento de especias importadas contenía aromas peligrosamente hipnóticos. Nadie definió hipnótico, pero la ambigüedad solo fortaleció el deseo de alarmarse. Personas afirmaban sentirse abrumadas con solo pasar frente al almacén, aunque la mayoría no estuvo a 6 calles de distancia. Una multitud exigió quemar o purificar las cajas, o ambas cosas, porque nada dice seguridad como destruir bienes valiosos sin pruebas. Algunos juraban que el suelo se sentía inestable, quizá por los tablones podridos del muelle, pero era más cómodo culpar a la canela siniestra. Cuando el inspector abrió una caja, halló clavos de olor y nuez moscada perfectamente normales. El escándalo se evaporó, aunque varios insistieron en haber sufrido mareos temporales que curiosamente desaparecieron cuando alguien ofreció almuerzo. 8. Un asentamiento con afición generosa por el drama se convenció de que un erudito, de paso era hechicero, porque vestía capa oscura y llevaba libros, combinación aparentemente intolerable. Surgió el susurro de que estudiaba el cielo, lo que algunos llamarían astronomía, pero la multitud tradujo como manipulación climática. Se formó un grupo frente a su habitación alquilada debatiendo si invocaba tormentas o maldecía la panadería local, según quién gritara más. Cuando el erudito salió a tomar aire, alguien chilló que su sombra se movía mal. Afirmación imposible de verificar porque las multitudes en pánico observan como dispositivos defectuosos. Las autoridades lo interrogaron, descubrieron que escribía sobre nubes y lo declararon inofensivo. La multitud se dispersó, aunque unos pocos insistieron en que intentó convertir a alguien en rana, pese a que el pueblo seguía notablemente libre de ranas. 9. En un pueblo fronterizo famoso por su absoluta falta de entretenimiento bajo techo, surgió el rumor de que un comerciante ambulante traía telas malditas. ¿Malditas por qué? Porque alguien juró que la tela era demasiado suave. Acusación que convenció a decenas de que el material estaba encantado con comodidad peligrosa. Una multitud rodeó el mercado exigiendo que el comerciante revelara secretos, y él intentó explicarlo con producción textil básica. Error trágico donde la ciencia era pasatiempo sospechoso. Las personas rasgaban la tela, la olían y la sostenían al sol como si examinaran pruebas de un gran robo. La situación se calmó cuando mostró la técnica de tejido, momento en que la multitud decidió que la tela estaba bien, probablemente, y se fue a buscar nuevos motivos de pánico. 10.
Durante una sequía, un pueblo rural se convenció de que el campo inusualmente verde de un agricultor se sostenía con magia prohibida. No importaba que solo regara correctamente. La multitud prefería la versión glamorosa con hechicería y pacto lunar incluido. Los vecinos se reunieron para interrogarlo mientras él explicaba manejo del suelo con la seguridad de quien habla a personas que no creen en el suelo. Un ciudadano afirmó que el pasto tenía brillo místico, que resultó ser rocío al sol, pero nadie quería explicaciones naturales. Cuando el agricultor mostró su sistema de riego, la alarma pasó de magia a robo de agua sin transición. Hizo falta el magistrado local para aclarar que tenía permiso para usar el arroyo cercano. La multitud se dispersó convencida de que algo antinatural ocurrió, sobre todo porque negarse a aceptar competencia básica era más sencillo. 11. En una ciudad rebosante de rumores y sin pasatiempos bajo techo, alguien afirmó que la melodía de un músico callejero tenía poderes que alteraban la mente. La melodía era completamente ordinaria, pero un hombre aseguró que lo hacía caminar en círculos. Problema más personal que místico. Una vez plantado el rumor, la gente vigiló al músico como si dirigiera experimentos psicológicos con un violín apenas desafinado. Exigían que tocara al revés para deshacer efectos, como si la música fuera programa de reversión de maldiciones. Cuando la guardia investigó, descubrió que lo único influyente era el deseo colectivo de alarmarse ante cualquier cosa levemente interesante. El músico quedó libre, la multitud se disolvió, y al menos 3 ciudadanos insistieron en haber estado encantados temporalmente, padecimiento que desapareció cuando la atención cambió de tema. 12. Un festival costero casi implosionó cuando alguien afirmó que los fuegos artificiales habían sido reemplazados por señales de peligro. Nadie explicó qué advertían, pero eso no impidió el melodrama colectivo. Mientras instalaban el espectáculo, la gente se convencía de que cada mecha era mensaje cifrado anunciando catástrofe. Algunos intentaron confiscar fuegos artificiales creyendo que podían desactivar el peligro desconectándolo. Cuando el espectáculo comenzó, la multitud gritó brevemente antes de notar que los colores eran normales y no advertencias codificadas de enemigos desconocidos. Después, varios aseguraron que siempre lo supieron, pese a estar listos para correr minutos antes. El equipo retomó su labor con resignación cansada de quienes explican que chispas en el cielo no predicen colapsos geopolíticos. 13. En un pueblo montañoso estrecho, circuló el rumor de que el cañón con eco estaba respondiendo, que es exactamente lo que hace un eco, pero la comunidad insistió en algo mucho más dramático. Viajeros gritaban saludos por diversión, pero un residente entusiasmado afirmó que el eco corrigió su gramática, declaración que debió causar risa, y terminó en investigación lingüística por personas incapaces de deletrear sus propios apellidos. Una multitud se reunió al borde exigiendo que la voz misteriosa se revelara, esperando una deidad conversadora con opiniones firmes sobre sintaxis. Cuando un geólogo visitante explicó que cambios de temperatura alteraban el tono del eco, decidieron que encubría fuerzas sobrenaturales, porque la ciencia rara vez gana contra el disparate entretenido. Al día siguiente, el eco volvió a la normalidad y el pueblo aseguró haber intimidado al cañón hasta obedecer. 14. En una aldea rural, donde el entretenimiento incluía mirar campos y discutir nubes, surgió el susurro de que pequeños insectos luminosos eran espías espirituales. Las luciérnagas siempre habían estado allí, pero alguien decidió que sus destellos parecían mensajes codificados de un enemigo invisible, y eso bastó para desatar pánico nocturno. Multitudes marcharon por los campos con antorchas proclamando que no serían vigilados por insectos del tamaño de granos de arroz. Un estratega autoproclamado insistía en que las luciérnagas formaban patrones, lo cual era cierto porque así se comportan. Cuando una maestra explicó la bioluminiscencia, la multitud la descartó como hechicería técnica excesiva. El pánico terminó al amanecer cuando los insectos se dispersaron y la gente reclamó victoria sobre una amenaza que jamás los notó. 15. En una ciudad universitaria orgullosa de su racionalidad, mientras la desmentía constantemente, alguien inició el rumor de que una estatua recién instalada se movía de noche. No había pruebas, solo un estudiante diciendo que la vio moverse ligeramente, lo cual podía ser sombra o falta de sueño. El rumor se propagó al instante.
La gente se reunió tras el anochecer esperando que la estatua recreara escenas góticas. Se formó una multitud susurrando teorías sobre maldiciones y componentes mecánicos ocultos por departamentos rivales. Cuando el encargado reveló que la estatua solo se asentó unos milímetros en suelo blando tras lluvias intensas, la explicación causó visible decepción. La multitud se dispersó, aunque algunos insistieron en que la estatua volvería a actuar cuando la luna fuera adecuada, porque nada representa mejor la educación superior que ignorar la física en favor de superstición dramática. 16. En un distrito mercantil acomodado donde la gente ya entraba en pánico ante cualquier clima menos perfecto, alguien comentó al pasar que las palomas estaban volando más bajo de lo habitual, frase que no debía significar absolutamente nada, pero desató histeria masiva más rápido que una vela en un pajar. En una hora, el rumor evolucionó hacia predicciones de terremotos, inundaciones, castigos divinos y, por razones que nadie explicó, el inminente colapso del mercado local de queso. Los residentes empezaron a evacuar sus casas mientras miraban al cielo con sospecha, como si los hubiera traicionado personalmente. Un hombre intentó convencer a sus vecinos de que las palomas eran sismógrafos sensibles, aparentemente ignorando que ni siquiera evitan ventanas. El consejo municipal contrató a un naturalista, quien informó con calma que las aves solo estaban cansadas porque llevaban días alimentándose de restos de pasteles del festival y ahora operaban al nivel metabólico de un invitado festivo. La multitud se dispersó, no sin antes declarar que había sobrevivido por poco a la gran advertencia alada, que las palomas ignoraron por completo mientras digerían con dificultad. 17. En un bullicioso pueblo ribereño conocido por alarmarse ante sombras, alguien afirmó que el río había cambiado de color durante la noche. Para ser justos, lo había hecho, apenas en el grado sutil con que el agua suele variar por sedimentos. Pero la sutileza no es precisamente el motor del comportamiento colectivo, así que la afirmación se transformó en acusaciones de toxinas, maldiciones, mensajes divinos y una teoría particularmente imaginativa sobre dragones submarinos recalentando el río para el invierno. La gente corrió a las orillas con cubetas, frascos e instrumentos científicos escandalosamente inadecuados, decidida a diagnosticar una crisis para la que no tenía formación ni contexto. Una persona declaró que al probar el agua detectó matices extraños, aunque varios testigos confirmaron que sabía exactamente a agua de río, es decir, nada bien. Cuando llegaron los trabajadores del molino, explicaron que la lluvia reciente había removido el lodo, algo perfectamente normal. La multitud se negó a admitir exageración y se fue insistiendo en que había evitado un desastre ecológico mirando el río con intensidad. 18. En una ciudad donde los residentes ya desconfiaban de cualquier tecnología posterior a la rueda de carro, alguien susurró que la nueva torre de reloj pública funcionaba demasiado bien, y aparentemente eso bastó para iniciar otra espiral de ansiedad colectiva. La gente se reunió debajo esperando señales de posesión, sabotaje o falla causada por enemigos desconocidos que, al parecer, tenían algo contra la puntualidad. Una mujer afirmó que el tic-tac le hablaba, lo que abrió preguntas que nadie quiso explorar. Los rumores se extendieron asegurando que la precisión era antinatural, porque nada en el pueblo había funcionado correctamente antes, así que esto no podía ser legítimo. Una multitud exigió inspección, y un relojero abrió el panel para revelar, sorprendentemente, que los engranajes funcionan cuando se mantienen bien. Los vecinos asintieron como si comprendieran la precisión mecánica y de inmediato insistieron en vigilar el reloj por si desarrollaba ideas propias. 19. Una comunidad agrícola rural se convenció una vez de que un grupo de flores silvestres idénticas floreciendo al mismo tiempo era señal de desastre inminente. No importaba que las plantas suelan comportarse como plantas. Este evento sincronizado significaba que la tierra intentaba advertirles, porque la naturaleza, al parecer, solo se comunica mediante coreografía floral. El rumor se propagó afirmando que el color era demasiado intenso y la altura inquietantemente uniforme. Pronto, multitudes invadieron el campo mirando a las flores como si descifraran un mensaje de secuestro. Un hombre sugirió quemar el prado antes de que las flores actuaran, aunque nadie pudo explicar qué acción temían. Un botánico viajero intentó aclarar que la floración se debía a condiciones perfectas de lluvia,
lo que convenció aún más a la multitud de que algo antinatural ocurría. Finalmente, las flores se marchitaron de forma natural y muchos aseguraron que su vigilancia había ahuyentado la amenaza imaginada. Las flores, siendo flores, no ofrecieron comentario alguno. 20. Durante una ola de calor veraniega, estalló el rumor en la plaza de que los perros estaban mirando raro a la gente, frase tan vaga que debió desvanecerse al examinarla, pero en cambio se infló hasta convertirse en pánico total que hizo a funcionarios respetables cuestionar sus decisiones de vida. Las personas evitaron calles por completo convencidas de que la telepatía canina era la nueva amenaza a la civilización. Un hombre aseguró que un terrier lo había estudiado con interés académico, expresión que el perro probablemente reservaba para emparedados, no metafísica. Los ciudadanos convocaron reuniones de emergencia exigiendo soluciones a la crisis de miradas, aunque nadie pudo definir qué emoción transmitían los perros aparte de leve confusión ante humanos corriendo sin motivo. Un veterinario confirmó que los perros solo jadeaban por el calor, mostrando la misma expresión habitual de verano. La explicación convenció a casi nadie, pero el pánico se desvaneció cuando bajó la temperatura y la gente volvió a ignorar perros, salvo que fueran adorables. 21. En un distrito universitario saturado de cafeína, surgió el rumor de que cierta marca de tinta causaba cambios inesperados de personalidad, lo que encajó sorprendentemente bien con estudiantes ya al borde del delirio previo a exámenes. El susurro afirmaba que cualquiera que usara esa tinta se volvía irritable, enérgico, lento o caótico, según el comportamiento que el observador quisiera asignar ese día. Pronto, grupos de estudio en pánico trataron los bolígrafos como artefactos sin detonar, arrojándolos a cestos y culpando malas decisiones a influencia química externa. Un estudiante dio un discurso dramático condenando la tinta por hacerlo dormir de más, omitiendo que se acostó a las 4 de la madrugada tras celebrar no reprobar un examen que ni siquiera había presentado. Cuando el fabricante envió a un representante para explicar que la tinta era químicamente idéntica a cualquier otra, lo acusaron de encubrimiento. Finalmente, todos avanzaron cuando surgió una crisis más nueva y moderna en forma de sopa de cafetería demasiado consistentemente sazonada. 22. Una ciudad portuaria estalló en caos, porque alguien notó que las gaviotas se comportaban más agresivas de lo habitual, lo cual, considerando la naturaleza de las gaviotas, debió llamarse simplemente martes. Pero la multitud lo declaró presagio de tormentas, guerra, hambruna o quizás sindicalización aviar. La gente corría por la ciudad protegiendo comida como si fuera reliquia mientras acusaba a las aves de conspirar. Un hombre aseguró que una gaviota lo miró con intención, como si de pronto hubieran desarrollado alineación moral y motivos criminales. Las autoridades recordaron que el festival anual acababa de terminar, así que las gaviotas estaban exaltadas por restos de pasteles y malas decisiones. La explicación no convenció a la multitud, que prefería imaginar el primer capítulo de una rebelión de aves. El pánico terminó cuando las gaviotas se trasladaron a un pueblo vecino con mejores bocadillos, dejando ciudadanos felicitándose por repeler un asedio inexistente. 23. En una aldea campestre tranquila, la comunidad cayó en paranoia porque alguien afirmó que la luna se veía ligeramente más grande de lo normal, declaración tan científicamente débil que solo podía producir histeria. Los residentes salieron señalando dramáticamente al cielo como si hubieran descubierto un cuerpo celeste rebelde y no un perigeo rutinario. Se especuló sobre anomalías gravitacionales, colisiones inminentes y una teoría creativa sobre linternas secretas encendidas por reinos lejanos para engañar la vista. El ganado fue llevado bajo techo. A los niños se les dijo que no miraran demasiado la luna, y varias familias debatieron migrar antes de que las mareas tuvieran ideas. Un astrónomo viajero intentó explicar mecánica orbital, pero su lógica no pudo competir con una multitud decidida a interpretar astronomía como superstición mejor iluminada. Cuando la luna volvió a su tamaño aparente habitual, los vecinos atribuyeron su preocupación colectiva a haberla asustado de regreso, demostrando confusión notable sobre espacio e influencia. 24. Un mercado medieval descendió al caos después de que alguien anunciara que uno de los gallos cantó fuera de tono. Afirmación audaz considerando que los gallos no son célebres por precisión musical. El rumor prendió, y de pronto el pueblo creyó que el animal anunciaba un presagio terrible.
Se debatía si advertía enfermedad, invasión o simple insatisfacción artística. Multitudes se reunieron para escuchar como si esperaran un concierto completo. Un hombre insistió en que el gallo cantó en tonalidad menor, lo que planteó dudas sobre si sabía qué era tonalidad. Un músico local intentó demostrar que los sonidos de granja no siguen escalas humanas, pero la multitud lo descartó por parcial. Finalmente, el gallo volvió a cantar como siempre, o tan normal como puede un gallo, y la gente se dispersó convencida de haber presenciado algo profundo en vez de confundir. Conducta aviar. 25. En un centro comercial antes Pacífico, el pánico estalló cuando alguien notó que las sombras al mediodía apuntaban en dirección equivocada, lo que rápidamente derivó en teorías sobre hechicería, maldiciones y traición cósmica. Un grupo se reunió en la plaza mirando el suelo durante horas, discutiendo qué debían hacer las sombras pese a haber vivido bajo el sol toda su vida. La gente empezó a mover objetos exigiendo que sus sombras obedecieran expectativas en lugar de leyes físicas. Un agrimensor visitante, convocado con urgencia, explicó que un ajuste reciente en ángulos de edificios había alterado temporalmente trayectorias de luz. Su explicación recibió miradas ofendidas como si hubiera insultado el concepto mismo de luz diurna. El pánico se disipó cuando el sol cambió de posición, demostrando que el universo no había fallado, pero varios siguieron insistiendo en que las sombras actuaron con independencia sospechosa. 26. Una comunidad agrícola se lanzó al frenesí tras notar que un rebaño de ovejas se agrupaba en círculo casi perfecto, algo que las ovejas hacen con frecuencia. Pero los vecinos decidieron que era obra de fuerzas sobrenaturales. Surgió el rumor de que canalizaban mensajes del más allá, quizá anunciando eventos celestiales inquietantes o quejándose de impuestos sobre lana. La gente rodeó al rebaño susurrando interpretaciones del ritual. Un observador dramático aseguró que invocaban clima, afirmación que el cielo ignoró por completo. Cuando llegó el pastor y explicó que solo se agrupaban alrededor de un abrevadero al que no podían acceder porque alguien colocó un barril delante, la multitud aceptó a regañadientes la causa mundana. Aún así, algunos insistieron en que las ovejas mostraron inteligencia inquietante, solo que no suficiente para notar comida detrás del barril. 27. En un pueblo de encrucijada lleno de superstición, comenzó el rumor de que el molino local giraba con entusiasmo inusual, lo que aparentemente implicaba fuerzas más allá de la naturaleza. Multitudes se reunieron para ver las aspas atribuyendo ráfagas normales a espíritus, maldiciones o rebelión mecánica. Un residente declaró que el molino estaba demasiado motivado, frase desconcertante para quien entiende el viento. El molinero intentó tranquilizar explicando que los patrones climáticos recientes eran más fuertes, pero la multitud, insatisfecha con meteorología, exigió que el molino fuera desactivado antes de pasar de entusiasmo a planear derrocamiento. Cuando el viento amainó, las aspas se ralentizaron, y la gente afirmó que su vigilancia evitó la sublevación. El molinero volvió a trabajar preguntándose cómo un pueblo temeroso del viento había sobrevivido tanto tiempo. 28. Un distrito suburbano se desmoronó en pánico porque alguien oyó un sonido desconocido proveniente de un farol, transformando un zumbido eléctrico común en la nueva amenaza existencial del lugar. La gente insistía en que el farol se comunicaba, aunque nadie coincidía sobre el mensaje. Algunos decían advertencia, otros vigilancia, y un hombre aseguraba que cantaba. Los residentes acudieron con escaleras y herramientas improvisadas preparados para negociar con un poste. Cuando llegó un electricista y reveló que el culpable era un filamento suelto vibrando por cambios de temperatura, la explicación enfureció a quienes preferían drama a mantenimiento. El electricista ajustó la pieza, el zumbido cesó y la multitud se dispersó con decepción de quienes vieron cancelado su apocalipsis favorito sin previo aviso. 29. En una ciudad de Castillo con más rumores que recursos, el caos estalló cuando alguien declaró que una armadura en el salón principal había cambiado de posición, frase que convenció de inmediato a los residentes de que el lugar estaba embrujado, invadido o al menos inconveniente. Pronto, la gente se reunió para interrogar a la armadura vacía como si pudiera confesar. Algunos afirmaron ver su visor temblar, otros juraron que los guanteletes se cerraron y un poeta proclamó que la armadura respiraba. Un capitán de guardia inspeccionó el salón y descubrió que un sirviente de limpieza solo la había movido ligeramente para barrer debajo. La explicación lógica desinfló a la multitud al instante,
aunque varios insistieron en que la armadura seguía sospechosa y debía vigilarse por futuras ofensas. Mientras tanto, la armadura permaneció exactamente donde siempre, juzgando en silencio la inteligencia de los vivos. Caos, pánico y multitudes superándose en torpeza. Muy histórico. Diga cuál fue el peor y, ya sabe, deje su me gusta y suscríbase.